Buenas tardes a todas y todos. Sean muy bienvenidos a este webinar Incorporación de Género en Programas y Proyectos en el marco del Green Climate Fund. Es nuestra parte 2. Yo soy Sandra Caballero, soy la experta en género para GGI. Y bueno, vamos a tener oportunidad de continuar y profundizar aquello que estuvimos analizando y debatiendo durante el último webinar. Les doy la bienvenida. Si ya estuvieron en nuestras primeras 2 sesiones, pues ya habrán podido ver el hilo conductor que queremos generar a través de esta serie de webinars. Si es el primer webinar que se están uniendo y que están escuchando, no se preocupen. Estos materiales van a estar disponibles también en la red. Entonces, bueno, vamos a tratar de aprovechar esta parte 2, que es nuestro tercer webinar, para acabar de redondear todos los temas conceptuales, más un poquito teóricos, que tienen que ver con género. Y en nuestro último webinar, que va a ser el cuarto webinar de la serie, lo que vamos a hacer es cambiar un poco el enfoque y mostrar, compartir con ustedes algunos casos de éxito o lecciones aprendidas de otros proyectos que se han implementado con perspectiva de género claramente y que nos pueden servir, digamos, de referencia para poder incorporar en nuestros proyectos. Entonces, bueno, pues gracias por sumarse. Espero que la tecnología también sea buena con nosotros este día y vamos a empezar ya con la parte teórica del día de hoy. Entonces, bueno, vamos. Acuérdense que estamos en esta parte de estas sesiones tratando de que ustedes conozcan la importancia que el Fondo Verde para el Clima, mejor conocido por todas y todos como GCF, le confiere a este tema de género y para que ustedes puedan desarrollar capacidades para cumplir con estos requisitos que pide el GCF en materia de género a sus entidades socias, a quienes desean proponer proyectos, a ser financiados por el GCF, etcétera. Afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta con esta serie de webinars y contamos realmente con la participación de más de 100 representantes de distintos niveles de gobierno, organismos internacionales, sociedad civil muy importante también, entidades acreditadas o que están buscando la acreditación ante el Green Climate Fund. Y bueno, la idea es que esto sirva de parteaguas para poder instalar las capacidades, digamos, básicas en torno al tema de género en estas diferentes instituciones y organizaciones. Entonces, bueno, estos han sido los contenidos por los cuales hemos estado transitando y es muy importante que podamos hacer esta recapitulación para ver si estamos cumpliendo o no los objetivos que nos planteamos. Recordarán en la versión pasada, hablamos de la importancia de género para el GCF, tratamos de profundizar en la política de género y el plan de acción de género también que ellos tienen a nivel interno como organización. Y ahora mismo nos encontramos más bien en la parte de los requisitos de género para los proyectos y programas del GCF. Ya vimos una primer parte y solamente me gustaría poder traer a colación pues las principales, digamos, frases que resumen lo que hemos estado repitiendo a lo largo de esta serie, que tiene que ver con que, bueno, género, ¿no? Pues ya sabemos que implica mucho más que incluir mujeres, sino que estamos abonando y tratando de generar nuevos equilibrios, la existencia de oportunidades igualitarias. Se acordarán que ya pasamos por la discusión de si es equidad, igualdad, etcétera. Lo importante es también que siempre tengamos bien presente que si nosotras y nosotros decidimos obviar el tema, lo más probable es que vamos a estar ampliando estas brechas de desigualdad, se van a recrudecer en términos de acceso, de control, de participación, y pues eso es algo que me parece compartimos a nivel general. Ninguno de nuestros proyectos u organizaciones desea estos impactos negativos. Y finalmente, bueno, lo hemos también reiterado, las mujeres no son solamente por ahí un grupo de interés que hay que consultar, sino que si no las involucramos, pues los proyectos pueden resultar inapropiados o fallidos. Hablamos también de esta, digamos, de esta primera aproximación que hacemos en los temas de género, de sí reconocer lo que nos dicen los datos duros,
en cuanto a las circunstancias desfavorables en las cuales se encuentran las mujeres, pero también hicimos la precisión de siempre tener que analizar y no dar por hecho las cosas, analizar en función de la información, de los datos desagregados por sexo, realmente quiénes son nuestros grupos en situación de vulnerabilidad o los grupos que realmente necesitan una atención focalizada en los proyectos, sin dar por hecho, digamos, cuestiones que todavía no hemos comprobado o por datos o en campo directamente. Hoy vamos a seguir como guía, pues justamente esta publicación que yo ya les había presentado la ocasión anterior, donde el GCF en conjunto con ONU Mujeres pues ya se tomaron la tarea de explicarnos aquello que tiene que ver con género, qué van a pedir, cómo lo van a pedir. Entonces, por supuesto, esta serie de webinars son un primer vistazo, pero yo sí recomiendo muchísimo que puedan también estudiar y mirar esta guía, está disponible en internet, y seguramente ahí encontrarán muchas más respuestas que lo que el tiempo de este webinar aquí nos permite lograr. Es verdad que la guía está en inglés, es verdad que los proyectos al GCF se remiten también en inglés, y por eso también el esfuerzo ahora mismo de traer esta información en español para poder llegar a un público mucho más amplio, pues, y que las capacidades puedan replicarse también a nivel nacional. Vamos a hacer una recapitulación corta de lo que habíamos visto sobre el análisis, y que a veces se conoce como análisis, a veces se conoce como evaluación de género, y que ya habíamos visto qué era el análisis de género, cuáles eran las preguntas, digamos, detonadoras que deberíamos estar buscando o contestando a través de la narrativa y de la investigación que hagamos en el análisis de género. Y bueno, aquí lo importante es recordar que si vamos a hacer ese esfuerzo para recopilar información, para entender el contexto en el que va a estar operando nuestro programa o nuestro proyecto, pues lo ideal y lo recomendable es que no sea solamente para cumplir el requisito del GCF, sino que en efecto podamos utilizarle en todas las fases del ciclo del proyecto, desde el diseño, la formulación, implementación y seguimiento, evaluación. Entonces, esto es importante porque a veces nos ha tocado ver que incluso pues se contrata gente, se contratan consultorías para que hagan el análisis de género, y después ese análisis queda guardado en el cajón, se utilizó para cumplir el requisito, y al final lo que queremos es que sea un instrumento de gestión. ¿Y esto qué significa? Que nos permita ir ajustando conforme hacemos la implementación. Si vemos que las brechas, pues digamos que todo aquello que nosotros pensamos que iba a suceder en función de género no está sucediendo, es porque quizá ahí tenemos un dato que no estamos viendo del análisis de género, o que quizá no recopilamos adecuadamente. En cada una de estas etapas del ciclo del proyecto, pues quienes están a cargo de estos proyectos tienen una responsabilidad muy grande. Y tienen una responsabilidad muy grande porque su tarea es difícil. No solamente deben asegurar la implementación técnica óptima de sus proyectos y la parte financiera y la parte de compliance, sino que además la idea es que también puedan estar atentos y atentas a la perspectiva de género. Ya lo platicábamos antes, todo aquello que tiene que ver con compromisos de género involucra desde el más alto nivel de la organización, no puede ser solamente un trabajo del personal técnico, y es por eso que el rol de las y los gerentes de los proyectos es muy importante para asegurar el compromiso desde el más alto nivel. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que se tiene que ver? Ya lo platicábamos en la sesión anterior. Bueno, pues hay que asegurar que estamos mirando y abordando las necesidades diferenciadas entre mujeres y hombres en el marco de nuestro proyecto. Asegurar que si nosotras vamos a generar nuevas oportunidades o recursos, pues hombres y mujeres tengan un acceso igualitario a esos recursos, especialmente si pueden llamarse recursos, servicios, desarrollo de capacidades. Asegurar la participación igualitaria, toda la parte de cabildeo, de negociación, de acuerdos, de diálogo,
ahí hay que asegurarse que las mujeres también estén representadas, y no solamente de forma numérica. Es importante siempre hacernos la pregunta de cuáles son, de qué forma lo voy a hacer, no solamente qué voy a hacer, sino de qué forma voy a hacerlo. Es diferente decir, bueno, yo voy a convocar en general a todas las personas a que vengan a mi asamblea. Y otra cosa es pensar, ok, bueno, pero para convocar a las mujeres, ¿cómo las tengo que convocar? ¿Cuándo sí pueden venir? ¿Cuándo no? ¿A qué lugar sí van a poder venir? ¿Les estoy generando más trabajo o no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre digo que esta parte es el análisis del análisis. No solamente es decir qué, sino entender cuáles son las condiciones especiales o necesarias para realmente emparejar esa brecha. Asegurar también la parte de toma de decisiones. Hay proyectos que hemos visto que quizás sí tienen una representación numérica de muchas mujeres, pero ninguna en el alto nivel de decisión. Entonces, bueno, eso también merma un poco los objetivos del proyecto en tanto igualdad de género. Entonces, bueno, como vemos, la parte del análisis de género tiene una, digamos, es como una sombrilla que quiere abarcar todas las fases del ciclo del proyecto y que es importante no guardarlo en el cajón justamente porque cuando vayamos a la implementación, seguramente ahí tendremos muchas claves y mucha información valiosa para que la implementación sea realmente exitosa. Eso nos dice el GCF en cuanto a la evaluación, análisis de género, y lo vimos toda hora y media pasada. Ahora vamos a entrar un poco al marco de resultados con perspectiva de género. Y bueno, ya habíamos visto que independientemente de las herramientas implementadas, esta evaluación se tiene que traducir, ¿no?, en este conjunto de actividades dedicadas a abordar riesgos y oportunidades de género identificados y también maximizar los beneficios colaterales para el clima y el desarrollo. Ahora, ¿qué significa esto de marco de resultados con perspectiva de género? Bueno, en realidad a lo que se refiere es cómo vamos a estar midiendo la medición justamente, ¿no?, la medición del desempeño en el marco lógico específicamente. Y esto, al final, el instrumento por medio del cual el GCF lo va a medir se llama Plan de Acción de Género, que también alcanzamos a ver un poquito en la sesión pasada. Ahorita sí vamos a tratar de también meternos de lleno al plan de acción de género, ver cómo se ve, cómo tendría yo que hacer un plan de acción de género, para qué lo hago, etcétera. Entonces, bueno, este marco de resultados mide los cambios relacionados con la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a lo largo del tiempo. Hay muchos retos en la medición de género porque al ser cambios culturales no ocurren tan rápido. Son cambios sociales, culturales y que van contracorriente de lo que históricamente ha sucedido. Entonces, a veces, como gerentes de proyectos, decimos, híjole, pero yo solo tengo un año, ¿no? Mi donante, quien me va a financiar, de donde vienen los recursos, me da un plazo de 1 a 3 años normalmente, ¿no?, de proyectos. Entonces, hay muchos retos en cuanto a cómo hacer una medición o para qué cambios alcanza ese tiempo, qué se puede ver, qué es a más largo plazo, etc. Hay indicadores que pueden ser cuantitativos, ¿no?, y que es desglosar por sexo, medir por separado hombres y mujeres, a veces no solamente hombres y mujeres, sino sexo-edad. No es lo mismo hablar de mujeres que de niñas, igual hombres, niños. Los indicadores de igualdad de género también podrían ser del tipo cualitativo, y aquí siempre hay un gran debate con nuestros colegas más de ciencias exactas, que es como, no, pero yo necesito un dato específico, duro, y a veces los cambios de género tienen que ver con cambios de comportamiento, con aumento en el nivel de empoderamiento, y dices, uy, ¿cómo mido el empoderamiento de una mujer, no? Entonces, vamos a ir viendo cuáles son, digamos, todas estas perspectivas y que tienen que ver justamente, ¿no?, con estos comportamientos y con el cambio de normas sociales y culturales. Lo importante de aquí es entender que así como puede haber hallazgos cualitativos, puede haber hallazgos cuantitativos, y que específicamente en estos temas que son sociales, lo cualitativo, como lecciones aprendidas, caso de éxito, pues es de especial relevancia. Ahora, para poder contarles cómo vamos a hacer nuestro análisis de género, nuestro plan de acción de género,
hay ciertos conceptos que vamos a tener que utilizar y tener en el radar muy frescos para que nuestro plan de acción de género realmente sea género sensible, género responsivo, dependiendo del nivel que vamos a abordar y que nuestra institución se comprometa a hacer. Hay instituciones que van empezando, entonces a lo mejor van a empezar por hacer cosas género sensibles, que tienen que ver con identificar estas diferencias. Hay otras organizaciones que quizá ya son más avanzadas y van a poder transitar hacia lo género responsivo o hacia lo género transformador, que tiene que ver ya con no solamente ser conscientes de esas diferencias y brechas, sino tener un objetivo específico de solventar o de remediar esas brechas, ¿no? Y de transformar las relaciones de género, y que son niveles mucho más avanzados que son muy valiosos, pero que también no todas las organizaciones en este momento están listas para hacer. Ojalá estuviéramos todas y todos listos para esto, pero es un camino y esa es una de las características muy importantes del tema de género. Vamos avanzando y conforme vamos avanzando, vamos adquiriendo más herramientas desde el enfoque de género para tener resultados y, digamos, objetivos más ambiciosos. Conceptos imprescindibles, me disculparán la teoría, pero es importante porque después en los planes de acción de género se nota mucho cuando hubo expertise de género o no. Entonces, bueno, me preguntarán, y me voy a regresar un poquito, a ver, plan de acción de género. En la lógica para el GCF es, ok, analizaste tu población, tus grupos meta, analizaste el contexto en el que vas a trabajar, entendiste o el dato te dio la luz sobre que existe una brecha, que existen niveles de desigualdad, alguna problemática específica que estén enfrentando algunos grupos. Ok, ¿qué vas a hacer al respecto? Ya lo analizaste, ahora haz el plan de acción de género. Y ahí es cuando se pone un poco complejo el tema, porque es como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago yo para abordar eso? Además, ¿cómo le hago yo con mi proyecto que tiene una duración específica, un presupuesto específico, a lo mejor es de un tema muy técnico, a lo mejor yo no tengo posibilidades o no tengo en mi equipo quién se encargue de los temas de género? Hay muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a poner los puntos indispensables sobre la mesa para que incluso con ese set de consideraciones ustedes puedan desarrollar un plan de acción de género. Lo primero que hay que saber es que cuando vamos, en este caso, si ya identificamos que las mujeres están experimentando alguna situación específica, vamos a tener siempre al menos dos conceptos importantes. Uno son las necesidades básicas de género y otro son los intereses de género o los intereses estratégicos de género. Son dos cosas diferentes. Cuando nosotras implementamos un proyecto que quiere aliviar alguna de esas desigualdades o alguna de las causas de esa desigualdad, tenemos que tener en mente que algunas cosas van a aliviar las necesidades prácticas que tiene que ver desde la teoría de género con la división genérica del trabajo y que son estas necesidades inmediatas, urgentes de las mujeres, relacionadas específicamente con el bienestar familiar, y tiene que ver también mucho con estos roles que tienen las mujeres en cuanto a madres, esposas, etc. Ahora, Sandra, me estás hablando en chino. Bueno, no. Las necesidades de género, en realidad, las prácticas o básicas, así lo van a encontrar en la literatura, pues es una necesidad inmediata en un contexto específico y no apunta a una meta estratégica como la emancipación de las mujeres. Ese es el punto clave para entender si estamos del lado A o del lado B. Entonces, no tienen el objetivo de desafiar algún rol, alguna desigualdad, no desafían las formas de subordinación, sino simplemente atienden algo que es importante, inmediato, urgente y necesario para las mujeres. Mientras que los intereses de género, las otras fueron necesidades básicas, acuérdense, y estos son los intereses de género, o a veces se les conoce como intereses estratégicos de género. Estos intereses son de otra índole. Esto tiene que ver con el análisis de las relaciones entre géneros y
sí desafían estas esferas o estas relaciones de dominio y subordinación, buscan que con estas acciones se logre una sociedad más igualitaria, claro, a largo plazo, ya hablé yo de cómo se generan estos cambios a largo plazo, y tiene que ver con inclusión, igualdad de oportunidades y participación equitativa. Hasta ahí sigue estando complicada la cosa. ¿Cuáles son necesidades y cuáles son intereses? Bueno, ahorita vamos a ver. A estas dos cuestiones que son los intereses, las necesidades y los intereses, que ya expliqué que son de índole distinta, tenemos que sumarle dos cosas. Dos conceptos también de género. El primero es la condición. La posición y condición de género se le conoce. La condición tiene que ver con estos estados materiales de vida, o sea, el estado tal cual, la situación física y socioeconómica, que está relacionada o condicionada por los roles de género, justamente. Y la posición, que es, si estuviéramos en un tablero de ajedrez, casi, y si la realidad fuera un tablero de ajedrez, la ubicación social, política y económica diferenciada entre hombres y mujeres, por ejemplo, diferencias salariales, acceso a recursos, ejercicio de derechos. Entonces, muy importante entender nuestro proyecto, si va a atender con lo que yo ya me di cuenta que en serio sí hay un problema de género donde va a estar mi población. Si yo ya tomé conciencia de eso y digo, ok, voy a escribir mi plan de acción de género, voy a escoger qué actividades me van a permitir solucionar ese problema, tengo que pensar, ¿el problema que estoy resolviendo atiende solamente necesidades o realmente tiene una visión de atender intereses estratégicos de género? ¿Qué está pasando a través de mi proyecto o qué espero yo que pase con mi proyecto, tanto en la condición como en la posición de mujeres y hombres, ¿vale? Entonces, ahorita quédense con necesidades, intereses, posición y condición, y les voy a ofrecer unas herramientas metodológicas, porque en la parte de los estudios de género no todo es prosa y narrativa y solamente decir lo mal que están las cosas, sino que hay herramientas metodológicas con las cuales podemos tratar de encapsular la realidad y tratar de mirarla por diferentes lados. Entonces, estas herramientas les van a ayudar para que cuando ustedes se enfrenten en solitario o en grupo a este reto de hacer los planes de acción, o incluso no hacer un plan de acción, pero hacer otro análisis de otro tipo, ustedes puedan tener estas herramientas. La primera es el marco Moser. El marco Moser nos permite analizar justamente estas necesidades de género y también los intereses. Si se fijan, está muy fácil. Nos habla, digamos, como dos columnas dobles. En la primera parte están las mujeres, en la siguiente están los hombres. Y luego separa las columnas por necesidades prácticas e intereses estratégicos. Y se preguntaron, Sandra, pero no me estabas hablando del GCF, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, el GCF te dice qué hagas y qué tienes que entregarle y cuáles son las preguntas detonadoras o algunas pistas para lo que tienes que hacer. Pero no te dice exactamente por dónde vas a cortar tu pedazo de realidad, ¿no? Como si fuera un pastel, tu pedazo de realidad y por dónde lo vas a analizar. Estas herramientas les van a ayudar a eso. Porque el plan de acción de género, pues hay que escribirlo de una forma coherente y plausible. Entonces, vamos a mirar. Las mujeres, dice, necesidades prácticas e intereses estratégicos son dos columnas. A ver, ahora sí viene la parte fácil de qué eran estas necesidades prácticas y estos intereses estratégicos. Necesidades prácticas, servicios de agua, luz, saneamiento, alimentación para la familia, vivienda, ingresos para sostener el hogar, servicios de salud, educación, tecnologías para facilitar el trabajo doméstico. Y por otro lado están los intereses estratégicos, que habla ya de otro tipo de cosas como mayor flexibilidad en la distribución de los trabajos, acceso a crédito o propiedad de tierra, fin de la violencia de género, mayor liderazgo y participación, derecho a elegir pareja y al divorcio, derechos sexuales y reproductivos, etc. ¿Cuál es la diferencia? Muy fácil, pues que todo lo de la izquierda tiene que ver casi con supervivencia, con el día a día, con la vida normal, sin que nada se desafíe y nada cambie.
Por el otro lado, en los intereses estratégicos sí requieren no solamente recursos dirigidos, sino van a requerir un cambio de paradigma que nos permita llegar a esto. Por el lado de los hombres, también para entender, porque el análisis siempre tiene que ser doble, las necesidades prácticas, pues empleo e ingresos, equipos y maquinaria agrícola, capacitación ocupacional, seguridad ciudadana, participación política. Y en otro lado están los intereses estratégicos, mayor papel en la salud sexual y reproductiva, paternidad responsable, rechazo de la violencia de género, cuestionamiento de la masculinidad hegemónica. Y aquí, como pueden ver, ya hay más conceptos de género, porque ustedes han transitado ya por los imprescindibles y pueden ir sofisticando también su lenguaje y su conocimiento en cuanto a género. Este marco Moser es muy bueno porque nos permite, ¿no?, dividir, seccionar qué cosas, a qué cosas vamos a estar pegándole si estamos en necesidades prácticas o en intereses estratégicos. Y me van a decir, híjole, Sandro, pero está difícil porque de por sí mi proyecto ni es de género, o sea, mi proyecto es de, no sé, de paisajes o de energía, son cosas técnicas. Entonces, si tengo que abonar a esta parte de la igualdad de género, lo hago a través de necesidades prácticas o intereses estratégicos. Y pues aquí viene la palabra mágica que yo ya les había contado, pues es que depende. Depende de la naturaleza del proyecto, depende de qué capacidades tenemos. Por supuesto, siempre deberíamos querer romper estos paradigmas ya un poco obsoletos, ¿no? Que mantienen y que perpetúan la desigualdad, pero a veces pues no se puede, ¿no? A veces lo urgente es que las mujeres tengan acceso a servicios de saneamiento, ¿no? Y que les permitan tener una mejor salud menstrual, por ejemplo. A veces lo urgente es vivienda en casos de recuperación, etcétera. Entonces, esto se los pongo simplemente para que vean cómo hay algunas cosas que son de necesidades básicas y otra cosa que tiene que ver ya con intereses estratégicos, de empoderamiento, de emancipación, etcétera. Marco Moser, lo pueden también buscar y seguramente van a encontrar más referencias. Ahora, Marco Harvard, y acá ya se puso también un poquito más complicado, ¿no? Este es un análisis también de control y de acceso y control. ¿En qué momento tengo que hacer estas herramientas? Ustedes las pueden hacer desde el análisis de género, las pueden hacer cuando ya vayan a escribir el plan de acción de género, las pueden hacer a la mitad de la implementación de su programa, etcétera. Estas herramientas, como ya dije, la idea es que sean más de gestión que de teoría, ¿no? Entonces, esta nos presenta diferentes columnas que tienen que ver con recursos y beneficios, acceso, control y factores de influencia. ¿Y por qué hay una diferencia entre acceso y control? Porque yo puedo acceder a ciertas cosas, pero eso no significa que yo sea la dueña y pueda controlar, o que yo sea la persona de más rango y pueda controlar, o que yo tenga voz y voto en una participación de poder y pueda controlar. Hay una diferencia entre acceder y controlar, ¿vale? Eso siempre es importante en temas de género. Entonces, por ejemplo, aquí centrándonos en temas de mitigación, información en alertas tempranas y mitigación es un ejemplo. Y las preguntas podrían ser, ¿acceden hombres y mujeres a la capacitación sobre alerta temprana y mitigación? El control, ¿quiénes en la familia deciden quién asiste a los cursos? Factores de influencia, ¿qué factores previenen y soportan a hombres y mujeres en la capacitación? Entonces, eso nos permite empezar a delinear un poco más fino la realidad ante la cual está nuestro proyecto. Tierra. ¿Pueden usar mujeres y hombres, usar y cultivar la tierra? ¿Quién toma la decisión de comprar y vender la tierra? ¿Quién tiene la propiedad legal factual de la tierra? ¿Pueden las mujeres ser las propietarias legales de la tierra? Entre otras preguntas. Y luego la parte, por ejemplo, de instituciones financieras. Es decir, ustedes pueden tener diferentes temáticas, ¿no? En recursos y beneficios, dependiendo de lo que va a ser su proyecto. Lo importante es preguntarse acceso, control y los factores de influencia. Entonces, por ejemplo, tenemos instituciones financieras. Las mujeres y los hombres tienen oportunidades equitativas para recibir estos servicios financieros. ¿Quién toma la decisión del uso de los recursos?
Una cosa es que caigan recursos al interior del hogar y otra cosa es que diferenciadamente hay quien toma la decisión. Obtienen las mujeres los beneficios de los recursos y los requerimientos para el financiamiento en los factores de influencia, como la posición al interior de la familia, la propiedad legal del negocio, si estamos hablando de un sector formal o informal, y luego los activos, ¿no? Que ya habíamos hablado que también la parte de garantías tiene todo un tema de desigualdad de género ahí. Entonces, bueno, marco Harvard, simplemente para que a lo mejor ahorita no estamos pensando en necesidades prácticas e intereses estratégicos, pero sí tenemos que pensar en acceso y control, tanto de recursos como de beneficios, porque la idea es que si nuestro programa va a generar o recursos o beneficios de la índole que ustedes me quieran decir, sepamos a quién sí le va a beneficiar, a quién no, y si a quién no, ¿por qué? Porque alguien más se está beneficiando de ello, y este análisis con el marco Harvard nos permite dilucidar al respecto. Ahora, vamos a pasar a un tema muy polémico. Sandra, ya me di cuenta que en mi análisis de género, pues sí hay una brecha muy grande y las mujeres han sido históricamente excluidas de esta actividad donde yo voy a desarrollar el proyecto o de este sector donde yo me voy a enfocar. ¿Qué puedo hacer? Y entonces ahí viene un tema muy importante, que son las acciones afirmativas, que su nombre, digamos, más formal son las medidas especiales de carácter temporal, y que si estuviéramos en un salón presencialmente, ya habría gente que ya se empieza un poco a incomodar porque las acciones afirmativas siempre son motivo de mucha discusión y mucho debate. Son medidas que seguramente ustedes conocen, este nombre está muy teórico, pero son las medidas que ustedes ya conocen. Y cuando yo pregunto qué medidas afirmativas conocen, la mayoría de las personas me contesta pues las cuotas de género. Hay otro tipo de medidas y de acciones afirmativas que seguramente también ya han visto, los autobuses rosas, los vagones rosas, ciertos horarios, ciertos lugares exclusivos, etcétera. ¿Y por qué las pongo aquí? Porque es muy probable que dentro de sus planes de acción de género puedan o tengan que incluir acciones afirmativas. No todo en género son acciones afirmativas, eso quédenselo, no todos son acciones afirmativas, pero sí las acciones afirmativas siguen siendo un mecanismo para acelerar esta igualdad de facto y por lo tanto necesitamos primero desmitificar todo aquello malo que hemos escuchado de las acciones afirmativas y entender de qué van y cómo se gestionan, qué implica que yo diga voy a meter en mi plan de acción de género para mi proyecto del GCF una acción afirmativa. Bueno, primero vamos a decir que, como ya dijimos, obviamente es una medida específica, es una medida especial, es una medida enfocada a una problemática que ya detectamos. Es una medida que tiene que ser temporal, es decir, no puede durar para siempre y debería tener un fin, digamos, específico que tú deberías saber cuándo va a terminar esta medida, o al menos no durar para siempre. Hay medidas que según empezaron como afirmativas y ya tienen mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no se ha resuelto la causa estructural. Entonces, las acciones afirmativas no son solo poner la acción afirmativa y decir, yo tengo un proyecto donde voy a capacitar mujeres, entonces voy a dar becas para las mujeres como acción afirmativa. Listo. Esa es una acción afirmativa, digamos, buena, pero no puede ir en solitario. Las acciones afirmativas requieren también tener, por otro lado, pues un set de medidas, digamos, integrales que se desarrollan a nivel de política pública o por los actores involucrados que buscan remediar las causas estructurales de la desigualdad. Entonces, una acción afirmativa es una medida que nosotras y nosotros vamos a impulsar en tanto se resuelven las causas estructurales que ocasionan ese problema que estamos abordando. En tanto se resuelven las causas estructurales. Entonces, por eso es temporal. No debería ir solita, debería ser parte de una cosa más integral, que tampoco es solamente atribución de nuestro proyecto, pero nuestra acción afirmativa sí puede ayudar a acelerar de cierta manera que en este caso, por ejemplo, las mujeres se puedan incorporar.
Antes se le llamaba discriminación inversa, esas cosas ya no se manejan, porque en realidad lo que se ha visto es que al estar comprobado la desventaja social, histórica, económica, que tiene además muchos años, pues en realidad no puedes estar discriminando a otro grupo, ¿no? Sino que realmente este es un mecanismo de compensación, y esa es la palabra mágica, la compensación de esta discriminación y de esta exclusión histórica. Entonces, no le tengan miedo a las acciones afirmativas, probablemente las van a tener que utilizar. Tengan cuidado en cuanto a que no se pueden nada más lanzar así, bueno, yo ya hice una acción afirmativa, ya quedó. Eso tampoco solito es transversalizar género. Sí es parte del set y de la caja de herramientas que tenemos para abonar a la igualdad de género, sí, pero tiene ciertas precondiciones, ¿no? Es especial, es temporal, no debería ir en solitario, debe estar bien planificada, bien gestionada, debe ser informada para que la gente también y el público entienda por qué ciertas personas van a recibir ese beneficio y otras personas no. Que se entienda el carácter compensatorio de estas medidas es muy importante para evitar el rechazo del otro lado de la población que no la va a recibir. Entonces, toda esta parte es muy importante que ustedes la tengan en cuenta para los planes de acción de género. Otro tema muy importante para los planes de acción de género va a ser que ustedes puedan conceptualizar de la forma, digamos, más robusta la parte del empoderamiento de las mujeres. Todas y todos hemos escuchado sobre el empoderamiento, es algo que está en boga, ya se convirtió en un cliché incluso. Entonces, vamos a tratar de entender qué sí es o por dónde las y los teóricos nos dicen que deberíamos conceptualizar el empoderamiento de las mujeres. Hay diferentes tipos de empoderamiento, ¿no? El empoderamiento en general se da en muchos grupos, no solamente en el grupo de mujeres. Tiene que ver mucho con la agencia, ¿no? Como esta capacidad de actuar en nombre de lo que uno valora o considera o tiene razones para valorar. Y bueno, esto es importante porque a veces decimos, no, mi proyecto, y casi como marketing, ¿no? O como eslogan, decimos, mi proyecto apoya el empoderamiento de las mujeres, sea lo que sea ese empoderamiento, ¿no? O yo les estoy trayendo esta tecnología para que las mujeres de esta comunidad se empoderen. Pues, órale, ¿no? Suena como que, ¿qué me habrán traído? Etcétera. Entonces, utilizar estas frases para vender nuestro proyecto sin conocer el contenido de lo que implica empoderamiento y agencia de las mujeres, pues es un poco peligroso, ¿no? Hay proyectos que han llegado a muchas comunidades anunciándose como, ¿no? Digamos, la salvación de la comunidad, etcétera, y en realidad, pues, traen medidas impuestas, traen lo que para quienes escribieron ese proyecto consideran que es empoderador y emancipador para las mujeres, sin haber preguntado qué era aquello que las mujeres de ese lugar, esa comunidad, ese estado, municipio, lo que sea, consideraban valioso y tenían razones para valorar. Y aquí chocan mucho las cosmovisiones, ¿no? Todas las personas que escribimos proyectos de desarrollo, cambio climático, etcétera, pues tenemos un set de pensamientos que no necesariamente son aquellos donde vamos a estar trabajando. Entonces, esto es importante entender que el empoderamiento de las mujeres sí tiene una base teórica conceptual, no es un anuncio de televisión, sí se ha utilizado ahora, ¿no? Muchísimo para vender productos, shampoos, todo, pero el empoderamiento de las mujeres tiene que ver con la agencia, tiene que ver, me gusta mucho esta frase, dice, así como el crecimiento económico aumenta, es el aumento del PIB, el empoderamiento puede ser visto como el incremento de la agencia. Hay muchísimos estudios al respecto de empoderamiento de agencia de las mujeres, pero puede entenderse como esta habilidad de que realices elecciones efectivas y transformar esas decisiones en resultados. Eso es primero la agencia y luego el empoderamiento, entonces, es este proceso por el cual tú adquieres y desarrollas esa agencia. Hay conceptos que nos hablan del empoderamiento específico de las mujeres, porque como ya dije, puede haber empoderamiento de otros grupos, y se refiere al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisión y acceso al poder. No podría llamarse empoderamiento si no tuviera que ver con poder, ¿cierto?
Y esta expresión también siempre reconocen, especialmente los organismos internacionales, que tiene que ver sí con la toma de conciencia del poder que individualmente tú tienes como mujer y esta parte del sí tú puedes, sí lo puedes lograr, pero también con esta parte de la recuperación o de la visión como colectivo de la dignidad de las mujeres, ¿no? Entonces hay una parte individual y una parte colectiva. Y por eso cuando nosotros estamos desarrollando el plan de acción de género, el GCF, y decimos, yo voy a poner esta medida para empoderar a las mujeres, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a analizar si es así, vamos a analizar si lo que yo pienso que es empoderador lo es para las comunidades, lo es para los socios con los que yo voy a trabajar, etcétera. Entonces, bueno, la parte del empoderamiento, tengan mucho cuidado, se utiliza muchísimo en todos los proyectos ahora de desarrollo, de cooperación, de financiamiento internacional, porque vende, por supuesto, ¿no? Voy a hacer el empoderamiento de las mujeres, pero hay que tomarnos un minuto para entender que sí realmente es, y escuchar a las mujeres en cuanto a qué consideran ellas realmente valioso. Y otro tema muy importante dentro del empoderamiento de las mujeres tiene que ver con que hay estudios que han demostrado que digamos, aquello que las mujeres valoran tiene que ver no solamente con lo que ellas individualmente real quieren, sino pues que hay siempre un condicionamiento cultural, ¿no? Entonces, yo puedo creer que lo que quiero es, pues, a lo mejor, no sé, voy a decir algo quizá un poco controversial, quizá yo lo que quiero seguir haciendo es tener muchísimos más hijos, porque sé que la sociedad valora esa característica, ¿no? Pero a lo mejor lo que falta aquí en la parte del empoderamiento es desplegar ante las mujeres un set o un menú de oportunidades más amplias para que las mujeres sepan que sí pueden realizar eso, pero que a lo mejor también podrían realizar otras cosas que les permitan, pues, empoderarse, ¿no? Entonces, en el tema del empoderamiento de las mujeres, sí hay que escuchar a las mujeres para saber qué consideran valioso, pero también siempre hay que tener cuidado porque hay que saber que el set de oportunidades al cual han sido expuestas la mayoría de las mujeres es limitado y está sesgado por muchas concepciones culturales que hacen que se ciñan a ciertas normas estandarizadas y que no busquen otras metas empoderadoras, ¿vale? Entonces, hay que fijarnos ahí que sí es un tema también individual, de que las mujeres puedan romper estas telarañas, digamos, que puedan hacerse cargo de otras cosas, que persigan otras metas, pero también tiene que ver con una parte exterior de un set de posibilidades que son habilitadas tanto por las instituciones, la política pública, etc. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora, no solamente eso, sino en mi narrativa de mi análisis de género y en mi narrativa de mi plan de acción, ¿cómo voy a caracterizar a las mujeres? Y esta es una caracterización que hizo UICN en el 2017, que nos mostraba que a veces cuando vamos leyendo todo aquello que habla de género y empoderamiento de las mujeres y proyectos o casos de estudio, hay diferentes formas en que quienes escribieron eso señalan o caracterizan a las mujeres. Primero, como grupo vulnerable. Mujeres presentadas como personas discriminadas, víctimas de violencia, etcétera, que no quiere decir que no existan. Ajá. Estamos hablando, digamos, de tendencias. Como beneficiarias, mujeres como sujetos de beneficios económicos o sociales de los programas, bueno, voy a hacer una transferencia, son mis beneficiarias y hasta ahí. Como stakeholders, mujeres como tomadoras de decisión o como un grupo de interés y relevancia, tal cual, o como agentes de cambio. Que esto tiene que ver con unas a ver, obviamente ustedes saben que todo viene también de la parte internacional y que por, digamos, épocas específicas, pues el lenguaje va cambiando, ¿no? Ahorita, en el argot del desarrollo, etcétera, pues esto de agentes de cambio es muy sonado y muy bien aceptado porque tiene que ver con las mujeres, con agencia en su desarrollo personal y social. Agencia, ¿se acuerdan? Ya lo vimos antes en la diapositiva, que tiene que ver con actuar en función de lo que uno considera valioso.
Entonces, habla de agentes de cambio, mujeres con agencia en su desarrollo personal y social. ¿Cuál de estos paradigmas o cuál de estas formas de caracterizar a las mujeres es la que nosotras y nosotros vamos a utilizar en nuestro plan de acción de género y en nuestra narrativa del análisis de género? Ahorita yo les recomendaría, pues evidentemente la parte de agentes de cambio, pero entendiendo que conlleva también, ¿no? No utilizarla, como ya dije, solo por marketing, sino realmente lo que va a conllevar es que entonces yo no nada más le puedo hacer la transferencia a mi beneficiaria, o no nada más la tengo que traer a los grupos focales o a las asambleas comunitarias o a otro tipo de mecanismos de participación y consulta para que sea mi stakeholder. Significa que yo la voy a involucrar y que ella va a tener una responsabilidad y un papel, ¿no? en su desarrollo, y que yo tengo que habilitar esas características. Hay una cosa que se llama entorno habilitador y que yo tengo que trabajar en ese entorno habilitador para que ella realmente pueda ser un agente de cambio. Y ahora sí, después de todos estos imprescindibles de género, este plan de acción debe incluir varias cosas. Las acciones sensibles al género que aborden y fortalezcan la voz y la representación de mujeres y hombres vulnerables en la acción climática. Los indicadores de desempeño por género y metas desglosadas por sexo para el marco de resultados, que ya vimos que es el marco de resultados, y la presentación de impactos del desarrollo con perspectiva de género. Todo este lenguaje rebuscado suena más difícil de lo que realmente es el plan de acción de género. El PAG, o el plan de acción de género, que llamamos PAG, se utiliza pues para que toda la transversalización de género esté realmente visible, ¿no? en el diseño e implementación de estos proyectos. Ojo, no es un componente aislado. No puedo tener todo mi proyecto, mi marco lógico, todo muy bien estructurado y al final decir, chin, se me olvidó el plan de acción de género. Bueno, ahorita lo escribo y le voy a poner que voy a empoderar a las mujeres, que voy a hacer 3 acciones afirmativas y que las voy a tomar en cuenta para las participaciones y que además en mi equipo somos 10 hombres, pero hay una mujer. Eso, primero, no era lo que se esperaba en el plan de acción y segundo, el plan de acción no puede ser un componente aislado, un anexo por ahí del proyecto. Este plan de acción de género incluye objetivos, consideraciones de género e indicadores de desempeño medibles, para asegurar la participación de las mujeres y los beneficios, en este caso, para ellas, ¿no? ¿Qué contiene? ¿Qué hay dentro? Si yo abro un plan de acción de género, ¿qué me voy a encontrar? Pues primero las declaraciones a nivel de impacto, resultado y producto, y las actividades género sensibles, indicadores, metas de desempeño de género, un cronograma que más bien tiene que ver con una estimación de cuándo estaría yo ejecutando esas actividades, a quién le toca hacerlo, o sea, quién es responsable. Algo muy importante que resalté aquí, las asignaciones presupuestarias. Si no hay dinero para eso y si ustedes no están incluyendo ese presupuesto, no se va a hacer esa actividad. Es muy difícil que encuentren un plan de acción de género costo neutral, 100%. Así como orientación sobre qué impactos, resultados, productos, actividades sensibles al género, indicadores, desempeño en género. Los objetivos deben verse como se muestra en la plantilla GAP. Y me dirán, ¿cuál es esa plantilla GAP? Bueno, así se ve la plantilla del plan de acción de género. Es una plantilla que ustedes pueden descargar del GCIE. Se llama anexo 8. Y de hecho viene dividida en 2. La plantilla al principio trae la parte del análisis de género y aquí trae la parte del plan de acción. El plan de acción es una matriz, así como la están viendo. Tiene por columnas actividades, indicadores, la parte del cronograma que estábamos viendo, responsabilidades y el costo. Entonces, este es el link en el cual ustedes van a poder descargar actualizado, ¿no? la plantilla, el template con el cual pueden desarrollar su plan de acción de género. Y bueno, se ve un poco, digamos, difícil porque está escrito desde la lógica, vale, la redundancia, del marco lógico, porque arriba tiene los impactos, después tiene el outcome, más abajo están los outputs y hasta abajo ya van a estar las actividades, ¿no? Que vamos a generar con los indicadores de género,
con cuándo lo vamos a hacer, en qué año, a quién le va a tocar y cuánto va a costar eso, cuál es la estimación de lo que va a costar eso. Entonces, es importante que ustedes puedan ver la plantilla que está en internet. Digamos, está bastante explicada igual de esta manera, pero también en la guía de género que yo les mostré, que estamos utilizando, digamos, como soporte educativo para estas sesiones, incluyen, de hecho, un ejemplo de plan de acción de género ya llenado de un proyecto. Entonces, creo que eso también les puede servir mucho para darse cuenta qué tipo de cuestiones se pueden ver en el plan de acción de género. Es una plantilla, no tienen que ser 16 hojas, tiene que ser claro, y aquí vamos a encontrar algunos puntos críticos de este plan de acción de género. Nos decían que hay varios retos cuando estamos hablando de estos planes de acción. A veces la gente, por llenar los planes de acción, pues ponemos cualquier actividad, aunque no hubiera estado vinculada a nuestro proyecto, ¿no? Tiene que ser pertinente con la problemática, tiene que realmente tener que ver con aquellos hallazgos que vimos en el análisis de género. Segundo, tiene que ser coherente. Si nuestro proyecto es local, pues lo que estamos planeando de género no puede ser a nivel nacional. Si nuestro proyecto va a actuar en la región norte, pues no podemos poner cosas para las mujeres de la región sur. O sea, la coherencia, y créanme, a veces no se respeta. Que se asuman compromisos en términos de cantidades y presupuesto asignado. Tienen que ser realistas. A veces se entiende que toda la parte de género, bueno, es como de activistas sociales y pues por ahí encontraré a alguien que me eche la mano. La verdad es que todos estos saberes técnicos, pues también, ¿no? Se pagan, y si ustedes contratan a alguien que les ayude en el tema de género, pues seguramente que les va a cobrar algo más que la satisfacción de un trabajo bien hecho, ¿no? Entonces, ténganlo contemplado. No solamente quien les ayude a nivel técnico, sino la ejecución de las actividades, sobre todo si van a tener acciones afirmativas. Eso cuesta. Entonces, las acciones afirmativas tienen que estar ahí también contempladas, las medidas específicas que vamos a tomar, a lo mejor para que realmente las mujeres puedan venir a nuestros grupos de enfoque, o que puedan realmente asistir a las capacitaciones o a las visitas técnicas, a lo que sea. Todo eso, si nosotros queremos contemplar, seguramente va a requerir que hagamos una aportación de presupuesto, ¿no? Y aquí les pongo ejemplos así prácticos. Por ejemplo, cuando hemos tenido proyectos de cooperación diferentes, lo que yo he visto es que normalmente cuando buscas la participación en igualdad de circunstancias o en una medida de acción afirmativa, pues tienes que dar, ¿no? Por ejemplo, los traslados, si es traslado en avión, si es traslado por carretera, etcétera, pues el proyecto tendría que asumir esos costos para que las mujeres puedan participar. No siempre y no todos los casos, pero hay casos que sí. Incluso ahora que por la situación de COVID no se pueden hacer tantos traslados, por ejemplo, transferencias para asegurar que las mujeres tengan con qué conectarse, ¿no? Recargas de celular, cuestiones que tampoco cuestan la millonada, pero que sí permiten y habilitan que las mujeres en efecto se puedan conectar o puedan participar en los proyectos. La otra cosa específica para el GAP es que busque un cambio transformacional. Ya les invité yo desde el webinar pasado, no es cumplir por cumplir. Si ya nos vamos a echar toda esta bronca de llenar los templates, hacer el análisis, etcétera, etcétera, pues que apuntemos alto, o sea, busquemos el cambio transformacional. Que la organización a cargo esté capacitada, va a estar bien difícil escribir un plan de acción de género y hacer un análisis si no hay personal capacitado en la institución. Entonces, siempre ese es un reto, ese es un gap que todavía, y para eso es que el GCF, ¿no? nos hace esta encomienda de vayan y generen estas capacidades en las instituciones. Es muy importante contar con la opinión de grupos locales que conocen el territorio y la cultura, porque nosotras y nosotros desde nuestro escritorio, pues no tenemos idea real de lo que está pasando, ¿no? Entonces, estos puntos críticos, yo les invito a que sí pongan mucha atención cuando vayan a hacer su plan de acción de género.
y especialmente que sea muy coherente y que seamos realmente muy realistas en cuanto a que esto va a costar dinero y que hay que ponerlo como presupuesto del proyecto, ¿no? Ahora sí, la parte un poquito más complicada para la cual nos queda un poco de tiempo, los indicadores de género. Ya nos habló el GCF antes en las otras diapositivas de que tenemos que medir, ¿no? Que tenemos que cuantificar, checar el antes y el después. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Con indicadores de género que justamente sirven para medir la situación de mujeres en comparación con la de los hombres en distintas esferas de la vida de las personas relacionadas con la igualdad de género. Son herramientas realmente que han ido evolucionando, son poderosas, nos permiten visibilizar aquello que hasta el momento fue invisible, nos dan respuestas sobre quién se ve afectado en distintos ámbitos de la vida, nos ofrecen estimaciones de magnitud de las contribuciones que realizan mujeres y hombres a campos específicos, nos permiten soportar la toma de decisiones, es muy importante. No es medir por medir y por hacer grafiquitas y listo, sino que esa medición nos va a permitir después tomar mejores decisiones al respecto. Y bueno, nos ayuda también a identificar causas subyacentes que a lo mejor en el primer análisis no alcanzábamos a mirar, ¿no? Ahora, nos dice el GCF, híjole, pues armen su set de indicadores. Y ahí es donde todos decimos, híjole, ¿quién me puede ayudar con esto, no? Las actividades, como sea, yo te las redacto, pero los indicadores, bueno, vamos a ver que el GCF no nos deja ahí tan a la deriva y nos ofrece algunos ejemplos de indicadores. Primero voy a hablar de aquellos en el campo de, más bien del lado de adaptación, y después voy a hablar de mitigación. Entonces, aquí pueden ver en cuanto, por ejemplo, el primer scope es mayor resiliencia y mejores medios de vida para las personas, comunidades y regiones más vulnerables. Entonces, podríamos tener el número desagregado de mujeres y hombres que se benefician de la adopción de estas opciones de vida diversificadas y resistentes al clima, el número de mujeres y hombres con acceso durante todo el año a suministro de agua seguro y confiable, a pesar de la crisis y el estrés climático, el número de hogares que cuentan con viviendas resilientes desglosado por género, el número de agricultoras que implementan tecnologías y prácticas agrícolas resistentes al clima, el número de puestos de trabajo creado, en fortalecimiento de capacidad de adaptación y reducción de exposición a riesgos climáticos, el número de hombres y mujeres alcanzados por estos sistemas de alerta temprana y otras medidas de reducción de riesgo, cambio en el número esperado de vidas perdidas desglosadas por género, debido pues obviamente al impacto de estos eventos extremos. Y luego en la parte, son solo ejemplos, no es una lista exhaustiva, no es que ustedes tienen que agarrar de este set de indicadores para sus proyectos, solamente es un poco para que ustedes tengan idea de por dónde el GCF espera estos indicadores. En términos de mitigación, por ejemplo, si estamos hablando de acceso mejorado a fuentes de energía de bajas emisiones, el número de hogares e individuos, hombres y mujeres, con mejor acceso a fuentes de energía de bajas emisiones, mejorar la eficiencia del uso de energía, así como las condiciones de vida y ocupación de edificios, bueno, número de beneficiarios con mejores condiciones de vida y de ocupación. Aquí un dato muy importante que en México sí pueden encontrar también hay información, los hogares encabezados por mujeres, mejor acceso al financiamiento para eficiencia energética para pymes, incluidas las pymes dirigidas por mujeres, número de pequeñas y medianas empresas, incluyendo aquellas dirigidas por mujeres que se benefician de este financiamiento para eficiencia energética. Y proporción, ¿no? También de empleo en otro tipo de proyectos. Entonces, es importante que los indicadores no sean tan complejos porque se vuelven imposibles de medir e imposibles de verificar el avance. Podemos empezar con algo simple y después nos vamos a ir dando cuenta que eso se puede sofisticar. Este es un proyecto ejemplo que viene también, lo van a encontrar en los documentos de soporte del GCF. Entonces nos habla de que en este proyecto de adaptación costera, bueno, hablan del fortalecimiento de la capacidad de adaptación y reducción de la exposición a riesgos climáticos. Entonces está, ¿no? El número de mujeres y hombres que se benefician de estas medidas, y el objetivo dice al menos 3.100 individuos, el 50% mujeres, que se encuentran en áreas de inundación protegidas por un sistema de defensa costera. El fortalecimiento de instituciones, recursos humanos, conciencia, conocimiento para gestión costera resiliente. Habla del número de personas que vas a entrenar, ¿no? Capacitar,
y número de estudiantes apoyados. Y aquí también puedes poner como al menos tantos funcionarios, el 50% mujeres, tal. No es el único indicador, pero es algo por donde comenzar. Ajá. ¿Cuántas mujeres? Luego hay un debate de, bueno, a veces algunos proyectos de desarrollo han demostrado que es muy difícil realmente llegar al 50% de estas cantidades por la subrepresentación histórica que ha habido en ciertos nichos, ¿no? O en ciertos campos. A veces no llegas ni al 25, la verdad. Pero pues eso también es un síntoma de que algo está mal y que hay muchas brechas de género y entonces podrías, ¿no? Si ya ves que tu proyecto no te da para poner un indicador de 50% mujeres, bueno, eso ya es sintomático. ¿Por qué no te da para poner 50% mujeres si el 51% de la población somos mujeres? Y eso te dice que hay una ventana de oportunidad a lo mejor para hacer alguna acción afirmativa, ¿no? De inclusión, de promoción, etc. Por ejemplo, la vulnerabilidad de la infraestructura costera se reduce frente a los daños provocados por las olas. Y entonces eso habla de, bueno, yo cómo mido las olas, ¿no? O cómo mido, pues bueno, a ver, lo que pasa es que aquí el informe final de la evaluación técnica va a incluir los impactos diferenciados por género. Ajá, entonces ahí es un enfoque un poquito diferente. Luego el tercero nos habla de un mecanismo de financiación sostenible establecido para estos esfuerzos de adaptación. Entonces se establece el papel distintivo de las mujeres en el contexto de toma de decisiones en las islas. El grupo de mujeres, reconocido por hombres y mujeres como un grupo de interés. O sea, a veces no vamos a medir solamente mujeres, sino vamos a medir cómo estos espacios de incidencia o grupos específicos o medios de representación de las mujeres como grupo, pues van ganando un espacio en este ecosistema de actores, ¿no? Eso también puede ocurrir. En la implementación, ¿qué vamos a hacer en la implementación? Como ya dije, va a haber proyectos que no sean, o sea, mi proyecto a lo mejor no se llama Atención de las mujeres de la comunidad tal ante los efectos adversos del cambio climático. No. Mi proyecto a lo mejor es en general y va a tener impactos en mujeres y hombres porque a lo mejor va a ser un proyecto en toda la península. Entonces, incluso aunque los proyectos no sean necesariamente dedicados a género o a mujeres, de todos modos hay un campo para incluir esta perspectiva de género. Y el objetivo, como dice aquí, es garantizar que mujeres y hombres puedan acceder por igual a estos recursos y servicios, como ya dije, que participen en las actividades del proyecto, en la toma de decisiones, en la gestión del proyecto. No solo es importante la población que está allá, de este lado del proyecto, sino la que está acá escribiendo y gestionando el proyecto. Quienes se benefician de todas estas partes de capacitación, asistencia técnica, etc. Esto se los voy a dejar como acordeón. ¿Qué cosas se pueden hacer en la implementación? Bueno, primero contactar también a los grupos de mujeres va a ser muy importante. Subir y abrir los espacios a las mujeres para los grupos de decisión y gestión del proyecto, para la gobernanza del proyecto, es importante. Cuidar que las cosas que ustedes están planteando no aumenten indebidamente la carga desproporcionada que ya tienen las mujeres de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Esto significa que seamos conscientes de lo que estamos pidiendo en nuestro proyecto o que seamos conscientes también de promover el reparto equitativo de estas tareas, porque si no, nada más le estamos agregando horas al día de las mujeres, ¿no? Incluir capacitaciones específicas. Aquí me preguntan mucho, Sandra, ¿yo debo tratar a las mujeres y a los hombres por separado? Es que depende de tu contexto. A veces quieres solamente recabar información de las mujeres que no se atreven a decir en frente de hombres por las costumbres o por algunas cuestiones. O sea, está bien traerlas por separado, pero cuando las traes por separado no solamente importa eso, sino que importa las metodologías, etcétera, todo lo que tú vas a trabajar con ellas. En el caso, ¿no?, de comunidades, especialmente rurales, etcétera, pues obviamente las metodologías con las que tú trabajes esos grupos no pueden ser las mismas que en el ámbito urbano, especialmente por las tasas de alfabetización, etcétera. Entonces, hay que entender que históricamente hay muchas mujeres a las que ¿no? Lo calladita te ves más bonita. Entonces, si históricamente han estado entrenadas para no decir nada, cuando tú llegas y preguntas, ¿qué opina de los impactos que va a dejar nuestro proyecto de cooperación financiado por el Green Climate Fund?
Y no porque asumamos que las mujeres son ignorantes, eso no estaría bien, pero entendamos que han estado históricamente más lejos de estos espacios de capacitación, información, acceso a recursos, y que debemos primero diagnosticar y luego adaptarnos a ese nivel en el que estén. Quizá ha habido proyectos donde a mí me ha tocado ver que las mujeres realmente ya conocen muy bien qué es el cambio climático, cuáles son los efectos, etcétera, y puedes partir desde otros puntos, pero esta parte también de ser demasiado técnico a la hora de tratar de implementar el enfoque de género, pues juega en contra de nuestros proyectos, ¿no? Hay que hacer esto lo más incluyente y lo más accesible posible, no solamente en cuanto a los mecanismos de comunicación, sino incluso en las sedes donde vas a operar el proyecto, a donde vas a convocar a las personas, los horarios en que vas a convocar a las personas, los lugares donde van a estar son seguros, alrededor hay vigilancia, no hay vigilancia, son fáciles de llegar o difíciles, están cerca de una ruta de transporte público, sí, no. Hay muchas consideraciones para empezar a pensar este tema de cómo, no solamente qué actividades voy a hacer, sino cómo las voy a hacer. Por ejemplo, habla de cuando vamos a hacer capacitaciones, pues las mujeres dónde van a dejar a los hijos, y tristemente digo las mujeres porque debería ser dónde van a dejar las madres y los padres a los hijos, pero en México todavía es dónde van a dejar las madres a los hijos, ¿no? Entonces, esta parte de ofrecer cuidado, obviamente muchas cosas cambian con COVID ahorita, pero bueno, son consideraciones de lecciones aprendidas, ¿no? Movilidad, seguridad de las mujeres, este tipo de cuestiones es muy importante también tenerlas a la vista durante la implementación. Aquí viene algo muy fundamental: capacitar y sensibilizar en género a quienes van a estar en el proyecto. O sea, la estructura de gobernanza del proyecto tiene que compartir un piso básico de conocimiento y de convencimiento sobre el tema de género, incluir experiencias, ¿no? Bueno, o incluso personal especializado en género en estos equipos de implementación, comprometerse con organizaciones de mujeres, vincular a los mecanismos de las mujeres, existen en todos, ¿no? En la mayoría de los países de nuestra región hay un mecanismo para el adelanto de la mujer, existen institutos estatales, institutos municipales, etcétera, grupos, ¿no? Formales o no tan formales de mujeres trabajando por alguna causa climática, bosques, agua, etcétera. Tratar también de sumarlas a los proyectos y a la visión del proyecto. Entonces, haciendo un último check de las etapas, aquí viene una guía que nos ofrece el GCF sobre, primero está la etapa de identificación y preparación del proyecto, qué necesitamos hacer y las preguntas guías. Pues ya vimos, ¿no? Ahí era la parte de la evaluación de género, tener especialistas en género, desarrollar los componentes que contribuyan realmente a la igualdad. Luego, en la implementación se pone un poco más extenso lo que hay que hacer, realizar estas capacitaciones o estudios de género, involucrar a las instancias gubernamentales que representan a las mujeres, son las que acabo de decir, las instancias para el adelanto de las mujeres, movilizar a las comunidades. Recuerden que ahora hay un énfasis muy especial en también la parte de la edad, ¿no? Mujeres y niñas, mujeres y hombres, niños y niñas, es importante también. Proporcionar estas infraestructuras y servicios que ayuden a abordar estas preocupaciones de género de forma también pues desagregada, como ya dije, mujeres, hombres, niños y niñas. Y en la etapa del seguimiento del proyecto, pues incluir estos indicadores que ya veíamos. Les recomiendo que vean los anexos de esta guía de ONU Mujeres con GCF, porque hay una lista mucho más extensa de los indicadores que ustedes podrían usar de ejemplo. Incluir los mecanismos. Si ustedes tienen los indicadores ahí, pero quien monitorea no tiene idea de qué es el género, va a leer el dato y va a decir esto no importa, gracias. Que quienes ustedes tengan a cargo de estos mecanismos de monitoreo y evaluación, o MREL, etcétera, como se conocen en muchos proyectos, sepa de género, y documentar estas mejores prácticas que seguramente le van a servir a muchísimos otros equipos que implementan proyectos y que a veces quedan en el olvido, ¿no? Cuando alguien ya hizo un hallazgo de género, si no está sistematizado, pues se va a perder.
Entonces, ¿a dónde llegamos con esto? A que la implementación de estos proyectos o programas que van a requerir este financiamiento del GCF, pues tienen que aplicar tanto enfoques como metodologías sensibles al género. O sea, esto ya vimos que hay diferentes enfoques, ya vimos que hay diferentes metodologías, hay muchas más metodologías y afortunadamente se ha desarrollado muchísima bibliografía al respecto. O sea, realmente si ustedes hacen una búsqueda dentro de las páginas, ¿no? De los mecanismos para el adelanto de las mujeres, ONU Mujeres, incluso el sistema de Naciones Unidas, PNUD, etcétera. Hay mucho material sobre cuáles son estas metodologías sensibles al género. La implementación del proyecto debe involucrar sí o sí a mujeres y hombres, con estas particularidades que yo ya les comenté, cuando unas personas sí pueden participar, cuando otras no, cuando lo que estamos haciendo es imponer realmente una triple jornada a las mujeres, porque nos ha pasado ver que las mujeres realmente tienen muchas ganas de participar, realmente quieren participar y son capaces de hacer esfuerzos dobles o triples por estar ahí. Pero esos esfuerzos dobles o triples, pues al final cuestan muy caro porque al regresar del curso, al regresar de la junta, al regresar de el mecanismo de consulta, pues seguramente van a tener que extender su día de trabajo no remunerado pues por muchísimas más horas, ¿no? Incluso se ha detectado que cuando no hay un conocimiento de toda la comunidad sobre qué cosas se están aprendiendo o por qué a ellas las están capacitando y a los demás no, pues se pueden generar incluso problemas, ¿no? A nivel de comunidad, son impactos negativos, no deseables. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos abordando el tema de género. Hay que entender que los riesgos, y les invito a que vean, por ejemplo, ahora mismo está saliendo unas recomendaciones de Banco Mundial sobre proyectos de desarrollo que fueron implementados en comunidades y donde se dieron casos de abuso sexual. Entonces, estos riesgos son reales y cuando hablamos de fijarnos en qué contexto vamos a implementar un proyecto, no es menor lo que tenemos que pensar y lo que no solamente para ver cómo empoderar, que eso ya es muy bueno, sino también cómo fijarnos muy bien en esta parte de salvaguardas, en la parte de no hacer daño, porque pensamos como, bueno, no, el proyecto ya está bajo control, yo ya vi que todo lo técnico está bien, sí, lo técnico puede estar muy bien, pero ¿y lo social? Entonces, ahora mismo esta parte, ¿no? De la seguridad de las mujeres y niñas que están alrededor de los emplazamientos de los proyectos es un tema, pues, álgido que ahora mismo, pues, surge debido a estos incidentes y que tanto el GCF como otros fondos climáticos está poniendo mucha atención al respecto. De hecho, el GCF tiene un mecanismo un redress mechanism que lo que busca es ser este foro tanto para la atención de quejas, la recepción de casos y los mecanismos de compensación. Ya se está mirando también cómo se tiene que incorporar la perspectiva de género en estos mecanismos y que estos mecanismos no solamente actúan a nivel de organización, sino que estos mecanismos también los pide GCF a nivel de proyecto. Es un poco más amplio que lo que ahora estamos viendo aquí en estos webinars, pero sepan que también el GCF solicita que las entidades socias tengan este tipo de mecanismos y que estos mecanismos muy seguramente pronto serán exigidos también que incorporen una perspectiva de género por estos casos que se han estado documentando y discutiendo a nivel internacional. La voz y la agencia de las mujeres se debe reflejar en la toma de decisiones, las actividades y los resultados del proyecto. Traten de ser como muy integrales en esa parte, no solamente en con quién están discutiendo el proyecto, la contraparte realmente está integrando mujeres en las delegaciones de consulta, de gestión del proyecto, las mujeres con las cuales están vinculándose de la contraparte son solo administrativas, técnicas, tienen poder de decisión, no. Hay forma en que ustedes generen más espacios de decisión para ellas, y no solamente desde la parte de escribir el proyecto, sino ya después en la implementación. Hay un gran potencial, sobre todo en estas temáticas de cambio climático, para la promoción de las mujeres en oficios no tradicionales, que tiene que ver con, ¿no? Pues las mujeres ya en oficios más técnicos, que históricamente se ha creído que son para hombres. Entonces, ahí hay un potencial muy, muy importante.
La integración de género pues requiere, en el seguimiento y la evaluación requiere indicadores y metas con perspectiva de género y el uso de datos desglosados por sexo. Tengan mucho cuidado, de nuevo lo digo, con la parte del monitoreo. Ha pasado en proyectos que tienen la evaluación ex post, y en la evaluación ex post a quien mandaron para evaluar el proyecto no tiene idea de género, y entonces quizá el proyecto hizo muchas cosas muy buenas de género que no van a salir en el informe final. ¿Por qué? Porque quien evaluó no pensó que fuera relevante pues sistematizar todos aquellos éxitos e impactos de género, ¿no? La presentación de informes sobre resultados de género debe informar claro, para proyectos futuros. Como yo decía, o sea, si alguien ya recopiló información sobre algunos casos y sobre algunas lecciones aprendidas en proyectos implementados con enfoque de género, pues eso siempre va a hacer que la comunidad, ¿no?, que estamos trabajando en torno al cambio climático pueda tener mejores herramientas para seguir implementando. Entonces, como pueden ver, hay muchos requisitos, pero el GCF ha tenido esta ambición de que cada vez sean más requisitos, pero porque la base o aquello de fondo es que tengamos esa perspectiva de género. Igual podrían no ser requisitos, pero nosotras y nosotros deberíamos tener suficiente conciencia de género para fijarnos en estas cosas, incluso aunque no fuesen requeridas, ¿no? Entonces, la invitación es a partir de estos webinars ya no dejar estos lentes de género que estamos tratando de generar en ustedes, a seguir fortaleciendo sus conocimientos de género. Hay muchos recursos disponibles, realmente hay un esfuerzo grande de la comunidad internacional por traer recursos de capacitación de género. El mismo GCF tiene apoyos en este sentido de desarrollar las capacidades de género de sus socios, y por eso es que, ¿no?, existen estos webinars y existen expertas y expertos de género contratados para los proyectos. Entonces, no lo echemos en saco roto y pensemos que realmente esto pues tiene un impacto doble, ¿no? Realmente en la mitigación y adaptación al cambio climático, pero también en la transformación de los paradigmas para lograr más rápido la igualdad de género. Entonces, bueno, con eso voy a dar un poquito de espacio para ver si hay preguntas en el chat. Ustedes saben que abajo a la derecha tienen un botoncito, un espacio donde dice que pueden hacer alguna pregunta. Si hay dudas o comentarios, si algo de lo que les dije les suena, no les suena, pueden con mucho gusto contactarme ahora o incluso también después de los webinars me pueden contactar. Y la idea es esto, ¿no?, que el GCF quiere que a través de nosotras y nosotros en Triple GI podamos llevar estas capacidades en género a sus entidades, a sus organismos, y que a lo mejor muchas cosas ustedes ya las sabían, pero que se pueda comprender el marco integral a través del cual el GCF quiere realmente que la gente se comprometa con este tema. El GCF, como se acordarán, es el primer fondo que realmente asume este compromiso desde su nacimiento, en su constitución, digamos, en su fundamento constitutivo. Ellos ya sabían que era importante incorporar la perspectiva de género. Entonces, no echarlo en saco roto, ¿no? Cada vez todos los organismos y todos los fondos climáticos se están alineando para tener consideraciones ya de género, para no hacer desembolsos si estas condiciones no se cumplen o si son contrarias a la igualdad de género. Entonces, tómenlo realmente como un parteaguas y como algo muy positivo que está ocurriendo desde el ámbito internacional. Entonces, bueno, me gustaría saber si hay alguna duda, algún comentario con el cual podamos ir cerrando esta serie de este bloque de los webinars. No significa que sea el último, como ya les dije, el próximo tendrá algunos casos específicos de género, de proyectos que ya se implementaron y que tuvieron lecciones aprendidas, o incluso casos de éxito. Entonces, bueno, esperamos que con eso también podamos cerrar ya la pinza y que la conversación quede primero, como Ingvild lo dio en el primer webinar, sobre qué tenía que ver género y cambio climático, el webinar 2 y 3 con qué pide el GCF y cómo lo hacemos en temas de género, y el webinar cuarto y último, ya las experiencias prácticas
donde pues yo tendré el placer de estar como moderadora, pero ya no como capacitadora, porque ahí tendremos las experiencias pues desde la mirada de quien las implementó, ¿no? Entonces, dice, ¿cuáles serían los 3 desafíos para la incorporación de la perspectiva de género a nivel territorial en términos académicos? Es decir, si hubiese recurso económico para la academia, ¿cuáles serían los temas para abordarlo? Desafíos para la incorporación de género a nivel territorial. Mira, yo lo que creo primero es que hay un gap muy grande entre el ámbito realmente, digamos, los diversos saberes de género. Hay, por un lado, vinculado a estos proyectos, sobre todo de financiamiento climático, lo que llamamos practitioners, ¿no? Los practitioners de este tipo de proyectos que están acostumbradas y acostumbrados pues, a los mecanismos de financiamiento, a los marcos lógicos, al ciclo del proyecto, a que las cosas ocurran, a que tienes un plazo determinado, a que tienes que hacer desembolsos. Entonces, esa digamos, forma de hacer las cosas no siempre empata con aquello que dice la teoría o que la academia señala que son las mejores prácticas, ¿no? Digamos que la parte de los practitioners, pues es justamente hacer que las cosas sucedan como tengan que suceder porque hay que cumplir el proyecto y porque el donante quiere ver los resultados y porque hay que desembolsar, ¿no? Y a veces entre esos mandatos, pues las cosas de género se van atropellando a nivel de los territorios. Entonces, yo veo que hay un gap, una brecha muy grande entre el deber ser y que a veces la prisa, los modos, los instrumentos de financiamiento internacional exigen otras cosas y que estas partes pues no embonan como en los tiempos de la academia, en los tiempos de la investigación y que no necesariamente hay un vaso comunicante entre ambos grupos, ¿no? Entonces, creo que hay más que un reto, una oportunidad de sumar a los proyectos en territorios, como ya dije, a la parte académica, a la parte de la sociedad civil, a la parte de investigación, porque son ustedes quienes realmente conocen en este nivel las cosmovisiones, los paradigmas, cómo funcionan las cosas. Y creo que también uno de los grandes retos es entender en un mecanismo participativo, en un mecanismo de co-construcción, ¿qué quiere realmente la gente en los territorios? ¿Cuál es el verdadero empoderamiento que buscan? Y no solamente en términos de género, sino a lo mejor si el proyecto para ellos, ¿qué era más importante? Tener un proyecto de energía y entonces, pues, que lleves paneles fotovoltaicos y que ahora tengan electricidad. ¿Eso era lo más importante? O en territorio lo más importante a lo mejor era el acceso al agua. Entonces, esta parte de entender los paradigmas, que no son los mismos paradigmas que se tienen en practitioners, es muy importante para superar estas brechas de desigualdad, porque como se acordarán, dije que la desigualdad de género interactúa con muchos otros tipos de desigualdades y por eso hablamos de la interseccionalidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí la pregunta va para más, pero me gustaría empezar con la siguiente pregunta. Gracias, Adriana, por tu pregunta. ¿Los lineamientos de GCF tienen alineación con los de otros donantes internacionales? Es correcto. De hecho, a ver, GCF basa, y si ustedes lo revisan, basa todo su paradigma y su visión de género en los compromisos ya, digamos, antes adquiridos desde la Convención Marco, desde, digamos, de otros instrumentos como puede ser la CEDAW, desde aquello que en el Acuerdo de París se habló también sobre la parte de igualdad, sobre otros instrumentos de derechos humanos, tiene que ver también mucho y así lo expresa el GCF también con la Agenda 2030. Entonces, tiene una alineación marco o sombrilla que a la vez es la misma alineación que tienen otros donantes internacionales. Entonces, digamos, comparten la fuente en la cual se basan para decir qué cosas de género esperan y cuáles son los compromisos que realmente pueden asumir en este tema. Entonces, sí, los comparten. De hecho, esfuerzos también está realizando incluso, por ejemplo, el GEF para, ¿no?, cada vez también transversalizar más la perspectiva de género
y muchas de las cosas, pues la verdad es que el GCF ya las tenía un poco también claras desde el inicio, desde la concepción, y otros mecanismos, otros fondos han tenido que desarrollarlos post, ¿no? Y han tenido que irse acoplando a estas nuevas tendencias de que el género y cambio climático son una problemática que es conjunta, ¿no? Entonces sí, si hablamos de otros donantes internacionales, la verdad es que la tendencia incluso ha sido que, pues, muchos organismos o muchos donantes han querido acreditarse ante GCF y por lo tanto les aplica la misma, o sea, les aplica a él, tú tienes que tener una política de género, un plan de acción de género, demostrar que tienes las capacidades, el track record de que has implementado proyectos con perspectiva de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, de hecho, donantes internacionales que uno pensaría que ya están muy avanzados en género, porque normalmente es desde donde viene esta energía para el cambio y esta fuerza para el cambio de paradigma en términos de género, realmente ellos también tienen que hacer el cumplimiento de aquellos requisitos del GCF. Entonces sí, son súper similares y comparten muchas bases de qué tipo de tratados o qué tipo de mecanismos invocan para soportar la parte de género. Entonces yo diría que es muy similar. Pues no sé, le pido al equipo si hay alguna otra pregunta o comentario, si me la pueden hacer llegar, por favor. Ok. Ok, entonces, pues creo que solo tenemos las dos. Quizás es mucha información en muy poco tiempo, perdón por eso, pero sabemos que también la fatiga del Zoom y la fatiga del streaming es terrible. Y esa es otra de las cuestiones también de género, ¿no? Nosotras y nosotros no podemos esperar que la capacitación genere una carga doble o triple en quienes están atendiendo ahora a nuestra transmisión. Entonces, por eso también intentamos hacer una síntesis o un resumen lo más posible y tratar de llevarles productos de no más de 1 hora y media para evitar también contribuir a aquello que queremos erradicar. Sería un poco ilógico, ¿no? Entonces, bueno, creo que a partir de aquí tienen mi correo electrónico en pantalla. Con mucho gusto me pueden escribir para dudas específicas. A lo mejor, mira, Sandra, yo voy a presentar al GCF un proyecto de cuencas, un proyecto de seguridad hídrica. Sandra, a mí me gustaría desarrollar algún proyecto de pymes. Entonces, todos los temas, aunque ustedes crean que están muy técnicos y no hay por dónde entrarle al tema de género, seguramente va a haber. Si tienen dudas en cuanto a oportunidades, a lo mejor de sensibilización, capacitación de género, pues no duden en escribirnos. Realmente eso es para lo que el GCF nos trajo ante ustedes. Y bueno, si no hay más preguntas, esta transmisión también la van a tener subida en YouTube. Más adelante mandaremos todas las ligas de todas las transmisiones. Y creo que con eso no tengo más que agradecerles por su tiempo. Espero que hayan tomado notas, espero que se queden con algunos mensajes importantes, que pongan todo sobre contexto, que se pregunten si depende o no depende, que usen este tipo de frases. Y les agradezco muchísimo por su tiempo y nos vemos, espero, en la próxima transmisión, ya con nuestros invitados e invitadas especiales para que nos compartan sus proyectos de género implementados. Entonces, bueno, buenas tardes y que estén muy bien.